Pues bueno, primero que nada, un anuncio. Ahora trabajo para esta compañía. He estado yo, como menciona Sergio, en distintas áreas. Tengo la oportunidad hoy en día de trabajar para esta compañía que por sus siglas en inglés es Innovative Emergency Management o IEM. Es una compañía que se dedica específicamente a proveer servicios de consultoría en múltiples áreas, en lo que son proyectos que tienen que ver con el manejo de desastres. Principalmente las áreas en las que trabajamos pues son todo lo que es de Estados Unidos. Hay proyectos a nivel internacional y es parte de lo que a mí me trae también hoy en día esta plática. Y una de las cosas que yo aprendí en esos 17 años en la ciudad de Chicago es usar tecnología geoespacial, conocido también como eh, GIS, ¿verdad? Como arquitectos nos vamos directamente al CAD, al AutoCAD, ¿verdad? Y aquí pues esto es una herramienta, una habilidad que aprendí a partir de esos años y ha sido algo que me conectó con este sector. Hoy en día manejo un equipo que está dividido por todo Estados Unidos, incluyendo aquí en Puerto Rico de manera remota. Y nada, proveemos soluciones de tipo geoespacial dentro de todos estos sectores. Voy a proceder con mi presentación y siéntanse libres de hacer preguntas al final. Por cierto, lo mencioné aquí, es una de las compañías más grandes, dueña por una mujer. Su nombre se llama Madhu, es Madhu Beriwal, es nuestra CEO y actualmente tenemos pues ya más de 37 años trabajando en estos sectores con más de 900 empleados a nivel Estados Unidos. Voy a mencionarles algunos de estos ejemplos de cómo usamos esta tecnología al final y es bastante relacionado con lo que mencionó Astrid y Francisco en su presentación, así que espero sea de su agrado. Como podemos ver en esta primera imagen, pues el cambio climático que estamos ya experimentando y es exacerbado por nuestra actividad humana tiene efectos cada vez más drásticos en nuestro planeta y nuestra vida cotidiana. No tenemos que estarnos esperando a ningún pronóstico de qué pasará en algunos años, sino simplemente nuestros hijos, los hijos de ellos, nosotros estamos recibiendo este tipo de escarmiento, ¿verdad? Este tipo de efectos ya relativos al cambio climático. Muchos cuerpos de científicos, incluyendo organizaciones como las Naciones Unidas, como ya se mencionaba, y en nuestro caso, uno de las entidades que siempre hace mucho trabajo de este tipo es el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que se le conoce como el USIC, por sus siglas en inglés, entre muchos otros. Los ejemplos que voy a mostrar se encuentran dentro de lo que es el estado de Luisiana. Me pareció un ejemplo bien interesante. Siempre voy a estar hablando de México, de Puerto Rico, de otros lados, pero quería traerles unas áreas que han sido bastante controversiales por lo que está pasando. Además de que pues yo también viví por muchos años de mi vida en el Golfo de México, costa que comparten todos estos otros estados de la Unión Americana. Esa imagen que les muestro ahí es uno de tantos huracanes que año con año golpea el Golfo de México. Y pues se trata del huracán Laura, que ahí básicamente azotó todo lo que es esta cuenca del estado de Luisiana en el 2020. Más específicamente en agosto, estos son los meses de verano que también coinciden con un gran incremento de lo que es la temperatura a nivel global. Climate change sucks, absolutamente. Nos afecta, nos está cambiando el modo de vida más rápido de lo que nosotros podamos imaginarnos. Esa es una imagen de uno de estos damnificados del sitio que les voy a platicar, que se llama The Îles de Jean Charles. Mil disculpas, mi francés no es perfecto, pero estaremos platicando de ahí. Este es un sitio bien particular que muestra nuevamente esa intersección humana que ha favorecido y acelerado estos efectos de cambio climático, desplazando comunidades usualmente de bajos recursos, vulnerables, en este caso una comunidad históricamente en donde se hacinaban grupos indígenas americanos. Este, pero me gustaría empezar con un poco de información sobre la escala e intensidad de estos efectos de huracanes, ¿verdad? Hoy en día se los puse del lado derecho en kilómetros por hora también para tener la referencia. Pues
Este tipo de categoría tiene ya muchos años de estarse usando. Históricamente ha habido huracanes por muchísimos años y puedo mostrarles ahora pues lo que es la intensidad y dentro de lo que es la columna en el centro pues muestra el grado de destrucción que pudiesen tener. Básicamente voy a hablar únicamente de los últimos dos, que son los que usualmente son supuestamente más raros, pero son efectos que están ambientales que están dándose a conocer más y más rápido, más comúnmente y de más duración debido a este mismo calentamiento global. En el caso de un huracán categoría 4, por ejemplo, los vientos pueden correr de 200 a 249 kilómetros por hora. ¿Qué es este efecto de devastación? Bueno, puede arrancar desde arbustos, árboles, estos anuncios espectaculares que vemos en las carreteras. Posee un extenso daño a todo lo que son las estructuras de techos, ventanas y puertas. Se espera que tristemente pues hay una falla completa de todo lo que son estos techos en pequeñas residencias, especialmente si las construcciones pues son en madera. Asimismo, pues que puede crear una inundación que puede llegar de 13 pies a 17 pies arriba de los niveles normales de la marea del mar. Eso es bastante alto. En terrenos planos, esto puede ir definitivamente 2 pies o 60 centímetros arriba del nivel del mar en áreas donde puede llegar hasta casi 6 millas adentro. El efecto es devastador si uno empieza a añadirle esto, ¿verdad? El mayor daño de todo esto, pues sí, se ve reflejado en lo que son los pisos inferiores, la planta baja, sobre todo aquellas estructuras que se encuentran en las costas. Y pues a raíz de un fenómeno como esto, pues tenemos una gran cantidad de desperdicios sólidos que son arrastrados por las mismas olas. En fin, al mismo tiempo, esto trae un daño eh, que es bastante permanente y a la vez pues disminuye las posibles rutas de escape, sobre todo en estas comunidades que se encuentran casi a nivel del mar. En el caso de este tipo de avisos, uno puede pues tratar de empezar a escapar de esas áreas de 11 a 12 horas, idealmente antes de que el huracán se acerque, el centro del huracán. Eso nada más fue el categoría 4. Imagínense lo que nos pasó acá en Puerto Rico con un categoría 5, arriba de 200 kilómetros por hora. Una de las grandes diferencias es que la mayor parte de las construcciones antiguas en Puerto Rico pues son hechas de concreto. Sin embargo, nunca había existido una trayectoria que cruzase la isla como lo pasó en el caso del huracán María y Irma, ambos contiguos, con semanas de ocurrir uno detrás del otro. No detallaré todos los efectos que hay, pero es para darles una referencia. La imagen que se ve a la izquierda es parte de la devastación que dejó el huracán Laura en esas áreas que les mencionaba. El primer ejemplo del que voy a hablarles es un sitio que históricamente fue ocupado por una comunidad indígena americana, de indios americanos, conocida como el Biloxi Chitemacha Choctaw. Esta es una de estas naciones indígenas americanas que fue básicamente huyendo de la persecución que existía de ellos y terminan pues alojándose, convirtiendo su hogar en toda esta zona sur del estado de Luisiana. Tristemente, después de ese huracán Laura que les mencionaba, pues existió otro, un huracán conocido como Aida. Y Aida abatió la región en el mismo mes, pero un año después. Esto es considerado una de las primeras comunidades de refugiados debido al cambio climático en Estados Unidos. Ahora, dentro de los factores causantes, definitivamente encontramos pues las tormentas, el alza del nivel del mar, las cuales han sido cada vez más devastadoras en lo que todo es en la región de los pantanos. Disculpen la traducción ahí, son pantanos, los bayous del sur de Luisiana, que todos estos han comenzado a desaparecer.
Estas son muestras de lo que dejó Aida después de su trayectoria, específicamente lo que es esta isla de Jean Charles en el 2021. Pueden ver el nivel de devastación que hizo en viviendas. Ya ellos vivían constantemente con un nivel de adaptación al agua, como pueden ver ese cuerpo de agua, que es lo que comunica el acceso de sus propias viviendas. Pero no hay nada que pueda detener un huracán categoría 4 y categoría 5. Estos son otros restos de lo que pudiesen observarse después de esa misma destrucción. Esta casa en particular es de ese señor que está en silla de ruedas que apareció al frente con la foto. Ese es su elevador que le permite a él accesar el segundo piso. Y afortunadamente él lo menciona en uno de los tantos documentales que hay. Es de los pocos residentes que no se ha ido. Habla de cómo al menos tuvo algo que llegar. Una parte de su vivienda fue destruida, pero no tuvo todo. Y como pueden ver, parte de estas viviendas ya desde entonces ellos las construyen pues con un nivel alto, ¿verdad? Una separación del suelo que puede ir hasta casi 4 metros de altura. Y porque principalmente ellos ya saben que tienen que estar viviendo con ese tipo de problemas. A nivel histórico, eh, estas son las imágenes que muestra, voy a poner aquí, en 1971 cómo está constituida toda esa área. Aquí es donde se encuentra la isla de Jean Charles. A nivel macro se puede ver lo que es la costa de Luisiana y cómo está en este punto lo que resta de lo que sería el área de pantano, cada vez destruida, aún más, no solamente por el incremento del nivel del mar, sino por la actividad humana. Y la actividad humana es bien similar a lo que pasa en Venezuela. En el caso de esta región, pues es una región que es en donde siempre se ha buscado la explotación petrolera, la búsqueda del gas natural, y el hombre, pues básicamente ha favorecido esta destrucción masiva. Ustedes pueden ver de un 1971 a lo que existe, esta imagen es del 2017, de lo que ya había sido destruido. En vez de que esto fuese pantano, hoy en día esto ya es agua salina, esto es el mar metiéndose, esto es el mar destruyendo y incrementando la salinidad y el cambio dramático de lo que es el área de pantano. Pero la pregunta es, ¿la Luisiana está hundiéndose o se encuentra retrocediendo? Pues es una mezcla de ambas. Y esta mezcla de ambas, pues tiene sin duda alguna al hombre dentro de todo ese efecto. Eh, Hablemos de Ile de John Charles. Tiene un solo acceso vehicular. El hombre ha constituido, como mencionaba ya, históricamente ha contribuido a la construcción sin límite de canales de navegación dentro de lo que es el área de pantanos. Y al mismo tiempo, pues construye oleoductos y gasoductos, lo cual pues va rompiendo la misma barrera natural que ya existía en contra del mar. Cuando tú le estás abriendo la puerta al mar y el mar que tiene una fuerza impresionante y una marea constante, no hay grupo de tierra que pueda defenderse, sobre todo si la barrera vegetal, la barrera natural es la que lo mantenía. Entonces ya desde los años 50 la isla ha perdido aproximadamente 98% de todo lo que era su masa original. Y a partir del 2014 existe pues iniciativas por parte del Cuerpo de Ingeniería de Estados Unidos por tratar de arreglar. Vamos a hablar un poco de los que ellos hacen. En el caso de los arreglos, ya era tal el daño al año 2014 que crear un dique o un muro que pudiese proteger a la isla de Jean Charles era totalmente que no era costo efectivo, así que simple y sencillamente la dejaron afuera. Es parte de este gran problema que existe a nivel de los refugiados del cambio climático. Esta imagen me pareció bien drástica, pero habla, disculpen la resolución, traté de buscar
un mapa que fuese lo más claro posible. Habla ya de lo que es el nivel de oleoductos y gasoductos construidos históricamente en esta área. Vean ustedes, esto es lo que es el Golfo de México. Esto, un azul un poco más oscuro, es el río Mississippi y lo que descarga hacia acá. Pero les habla a ustedes de la cantidad de canales de navegación, oleoductos y básicamente gasoductos que han básicamente abierto estos canales y disminuido o destruido significativamente la barrera natural. Este, Dentro de lo que los residentes han tenido que hacer, bueno, pues se enfrentan a varias cosas. Una de ellas, el mudarse, porque cada vez, año tras año, que existe una tormenta, hay una mayor devastación. Las compañías de seguros, obviamente, están incrementando las primas de seguros para poder ayudar a esta gente, volviéndolo un costo totalmente prohibitivo. Y como lo mencionaba Astrid, pues realmente se vuelve aquel que quiera vivir en estas áreas, alguien que tiene que tener recursos, como se dio hace un poco salió un artículo de las islas privadas y los cayos que están alrededor de Puerto Rico. Este, o sea, ¿quién puede vivir ahí? Pues alguien que es capaz de comprar una isla por 30 millones de dólares. No es el caso de nuestras comunidades vulnerables en muchas partes del mundo. Y esto es parte de lo que discutían en un artículo de Frontiers, como la ecología del poder, que constantemente, pues, es aquellos que tienen mayores recursos los que pueden vivir en estas áreas. Eh, una de las iniciativas para poder tratar de salir adelante y ayudar a esta población es sin duda la reubicación de los residentes. En el 2016, ya después de estas distintas iniciativas, el Departamento de Vivienda Federal de Estados Unidos le da a Luisiana 92.6 millones de dólares para implementar dos proyectos de resiliencia. Uno de ellos principalmente tiene que ver con esta reubicación de los pocos residentes que aún quedan en esa área de Jean Charles, y a otro, pues proyectos que tienen que ver específicamente con alternativas de irrigación a través del río Mississippi, que les mostraré un ejemplo muy pronto, y lo que es el dragado, que continúa siendo pues una de las iniciativas o estrategias de infraestructura más caras que hay para poder restaurar los efectos. Para conocer más sobre este proyecto, los invito a que visiten esta página. Estos puntos están aproximadamente a 45 kilómetros de distancia. Controversial. Hoy es 2010, aquí este es 2016 cuando se aprueba el fondo. Para el 2022 es que las casas están por terminarse. Este año es cuando deben estar terminadas las nuevas casas que se les ofrecen a los que estaban aquí. No todos los residentes aceptaron, no todos están de acuerdo con lo que hay como opción, pero en fin, se mencionó. Para los amigos urbanistas, planificadores urbanos, pues esta es una imagen creada por los consultores Concordia, que son los que llevan a cabo el proceso comunitario para colectar información en ese proceso de conectar esos fondos federales con las distintas alternativas y ellos. Aproximadamente hay 26 residencias actuales. Si uno ve los documentales, hay hasta 3 documentales bien interesantes sobre la isla, que pues las reuniones familiares eran reuniones de 35 personas. Había más de 70 familias en esta área y constantemente pues todos tenían una actividad principal que era la pesca. Y de esa manera pues ellos sobrevivían. Uno puede ver en esta gráfica de uso de suelo todo lo que queda básicamente como activo, lo que está abandonado, lo que continuamente pues es terreno baldío. Como parte de lo que es la estrategia de mitigación, está el proyecto de Meat Barataria Sediment Diversion. Es una diversión, básicamente encauzar
de manera controlada sedimento que viene transportado a través del río Mississippi hacia lo que es el área del Bayou o el área pantanosa de Luisiana. Uno se pregunta, pues, ¿cuál es este efecto? Lo que ellos han logrado hacer en cuestión de 7 meses de que comenzaron a hacerlo, basado en la misma vegetación de ahí y que el río Mississippi pues capta aproximadamente, eh, perdón, aquí capta 2/3 de los Estados Unidos, incluyendo sedimento que viene de Iowa, Minnesota, en North Dakota, hasta el Golfo de México. El proyecto este consigue a su vez en básicamente de manera controlada, pues irrigar todas estas áreas pantanosas. Y lo que ellos han logrado notar es que en un periodo de al menos 7 meses de que comenzaron a hacerlo, han podido restablecer algunos de estos hábitats, incluyendo sitios donde las aves anidaban, como lo es el pelícano café, una de las especies nativas de esta área. Y eso, bueno, pues se torna exitoso, ¿verdad? Sin embargo, pues no todo es la solución que funciona para todo el mundo. Esta es un área pesquera, 100%, y existen compañías de ostiones, de ostras, que básicamente su línea de trabajo se ve 100% afectada al hacer esto. Como ya se comenta, pues, o se sabe, el río Mississippi no solamente comunica 2/3 partes de Estados Unidos, sino que a su vez arrastra también contaminantes y cambia, al ser agua dulce, cambia la salinidad y el pH de lo que es el agua en donde están este otro tipo de crustáceos. A su vez, pues peligra la industria pesquera. No existe una sola solución. Lo que ellos han visto a través de este tipo de mitigación usando esa agua dulce es que en estas áreas pantanosas han empezado a crecer ahora cipreses, que era parte de la vegetación nativa del pantano. Y en cuestiones de 7 meses ya puedes tener cipreses que tienen de 1 a 1.5 metros de altura. O sea, tiene un nivel de efecto bastante positivo desde ese punto de vista, ¿verdad? Nuevamente, no es la solución perfecta, pero ellos plantean que si no existen más tipos de medidas llevándose a cabo, Luisiana se va a hundir, Luisiana se va a perder. En la imagen de la esquina inferior derecha se muestra lo que es el proyecto de dragado de todos los 90, de un proyecto del Plan Maestro de Costero de Luisiana, que tiene $50 billones asignados. 18 billones de estos van únicamente a lo que es el dragado. Y el dragado pues consiste en bombear, ¿verdad? Todo lo que es subsuelo de áreas bastante lejanas a áreas en donde se han perdido las dunas, en donde se han perdido las playas, las arenas que existían en esos lugares. Así que a su vez son proyectos muy costosos, son proyectos a largo plazo. Nuevamente, pues existe una combinación que funcione, quizás vale la pena analizar los tres, ¿verdad? Otro que les iba yo a mencionar es el caso de Point Coupé Parish. Este es otro de los sitios en Luisiana, cerca del área conocida como Baton Rouge, área metropolitana, que se encuentra significativamente afectada porque año tras año pues tienen este tipo de inundación. El costo por inundaciones en Estados Unidos es increíblemente alto. No solamente por la destrucción que causa, sino por la falta de los empleos se detienen, la falta de comunicación, las posibles enfermedades que genera y que es un proceso largo, largo, largo. Entonces, en el caso de esto, eso es un ejemplo que no voy a abundar demasiado. Pongo también los enlaces aquí y un video que voy a mostrarles para que ustedes vean que aquí directamente lo que está haciendo este grupo en Luisiana es comprar directamente las casas con el fin de poder reubicar de manera un poco más efectiva comparado con la isla de John Charles.
a las personas y con casas ya específicamente prediseñadas a una distancia y una elevación mucho más alta dentro del mismo estado. A su vez, este, les voy a mostrar parte de esos ejemplos, ¿verdad? Me gustaría que escucháramos, o primero vamos a ver cómo se ven este tipo de lluvias. Esto es significativamente algo que les ocurre a ellos de manera regular. Imagínense las casas, la destrucción y el costo que esto conlleva, ¿verdad? Y para esto, pues voy a mostrarles este video que muestra lo que es ese tipo de programa ya. Play. Está sin sonido, querido Luis. Luis, no se escucha. No se escucha. Mil disculpas. Pensé que sí se estaba escuchando. Deja voy aquí. Básicamente lo que habla de ese video era la queja de los vecinos que pues constantemente en un solo año se les ha inundado su casa unas 17 veces. Este es un caso que no está pegado directamente a lo que es la costa, ¿verdad? No están enfrente como en el caso de la isla de Jean Charles, pero sí están justo a un lado de un cuerpo de agua como un canal, el cual con la lluvia más mínima continúa incrementándose. Y eso es pues en base a que sí, el terreno donde estaban las casas de ellos continuamente está, eh, tiene ese proceso de subsidencia, ¿verdad? Gracias por recordarme ese fenómeno. Pues ellos tuvieron que ir a través de un proceso de planificación para encontrar esas propiedades, ser receptorios de esos fondos después de haber trabajado con el gobierno y en sus procesos específicamente de planificación y poder ser asignado dentro de un proceso de diseño HAE que ellos tienen, eh, una de las casas. No todo el mundo acepta este tipo de proyectos. Básicamente, pues la casa de uno siempre va a ser distinta, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que pues tienen que construirlo dentro de un terreno que ya cuesta, ellos ya tienen una idea de poder crear lo que le llaman un bioswale, un pozo de retención, con el fin de que el agua poco a poco vaya no solamente este, colectándose en un sitio, sino drenándose hacia otras áreas. Pero esta es una de mucho más alta. Cuando ellos están en un proceso de planificación, eventualmente ya que llegan a la conclusión, pues llegan distintas compañías de arquitectos a ofrecerles la opción dependiendo de la opción que tengo. Esto es nada más un ejemplo, hay distintas casas, hay más pequeñas, y aquí es donde pues los arquitectos se lucen, ¿verdad? ¿No? Vamos a hacerlo esto más grande, más pequeño, pero es básicamente algo que muestra un proceso que es cada vez más común en estas áreas. La necesidad de reubicar población, la necesidad de crear un producto que permita esa reubicación pronta con materiales, con un nivel de elevación, pues, protegido, etcétera. No defiendo el diseño, pero menciono esto como una de las alternativas que ellos están trabajando. Piensa que debe tener esas tres características: duradero, de bajo mantenimiento y de rendimiento energético, ¿verdad? Eficiente. A su vez, todo esto pasa y existen herramientas, datos, información de los cuales podemos hacer uso. En el caso de Estados Unidos, la agencia FEMA para desastres y manejo de desastres creó un software conocido como HASUS y es uno de los tantos productos que estamos trabajando con mi equipo, la División Geoespacial de IEM,
en donde básicamente pues se nos pide a crear modelos, ¿verdad?, de desastre o escenarios en base a distintos tipos de desastre. En el caso de Hasus, pues te permite únicamente utilizar datos históricos que están disponibles, o uno puede crear los datos. Por eso le preguntaba a Francisco si existen datos disponibles. Aquí, uno de los factores principales es el poder tener el acceso a los datos que nos permita crear estos escenarios, estos modelajes de... Luis, se fue el sonido. No nos dejan un saldo de aproximado de 28 billones de dólares años, que es lo que termina siendo la asignación del gobierno de FEMA y el gobierno de Estados Unidos para la reconstrucción de Puerto Rico. Y esto es en base, ¿cómo se llegan a hacer ese tipo de cálculos? Es a través de este tipo de modelos. En la primera parte, esto es una sección que se llama Carolina en Puerto Rico. Aquí es donde se encuentra el aeropuerto, por eso pueden ver estas líneas. El aeropuerto y otra infraestructura crítica puede incluirse como parte de ese modelo. Entonces, de esa manera uno puede acercarse a un dato o una predicción que sea lo más cercano a la realidad. Aquí se está mostrando a través de ese mismo análisis, pues lo que es básicamente la cuenca que pudiese ya estar afectada en base al nivel que está bajo el nivel del mar. Y es sobre este mismo periodo, sobre esta capa, que se realiza otro nivel de estudio, lo que es conocido como ya la inundación. En el caso pues aquí estamos usando el modelo de 500, uno puede correr de 10, 25, 50 y 100 años, hasta 500 años de, eh, de episodio de inundación. Para aclarar ese detalle, básicamente en Puerto Rico, y darles una referencia, y todavía hay más de 300,000 personas que se encuentran en áreas susceptibles a inundaciones. Y especialmente cuando uno hace este tipo de análisis, lo que le llaman el 100-year flood o 500-year flood, que no es otra cosa más que en un año específico existe una posibilidad de 1 en 500 de que este tipo de inundación se dé. Esto ya es, por ejemplo, en esto es el área de lo que mucha gente conoce como el área histórica de San Juan. Y este es un área ya con edificios residenciales, etcétera. Entonces te permite analizar y tener una perspectiva de lo que es esa posible área afectada y la necesidad de empezar en proyectos de mitigación o para sacar a la gente de ahí o protegerla. También, pues eso mismo aplica para lo que sería un escenario de 100 años de inundación, que básicamente es lo mismo. La probabilidad de una inundación de 1% anual de lo que ha sido calculado en un año normal. Este de aquí es el de 500. Este de aquí es un área de base a 100. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros idealmente es primero crear el escenario y después se conecta en lo que es una herramienta como esta, que es un web map, un mapa online, donde nosotros agregamos distintos niveles de herramienta para que ya sea, pues en este caso, nuestro cliente o si existe alguna entidad que tiene que hacer estos estudios, los pueda realizar de manera constante. En nuestro caso, estas herramientas las usan para crear unos reportes en el gobierno federal de lo que llaman un análisis de costo-beneficio. Y eso nos permite pues, empezar a decir si existe un proyecto que tiene que llevarse a cabo en esta área, ese análisis de costo-beneficio, pues analizar la viabilidad de la intervención de ese proyecto de mitigación, de reconstrucción, reparación, etc. Otra de las
de las imágenes que quería compartirles es esta. También es posible, ya cuando uno empieza a capturar datos, empezar a colectar datos a nivel de pérdidas repetitivas. Una pérdida de repetitiva quiere decir que constantemente hay solicitudes para asistencia en estas áreas a nivel federal. Estos datos han sido agregados a nivel de sitio, así que por eso la extensión. Pero la concentración entre más oscuro, pues habla de un mayor número de asistencia solicitada de manera repetitiva. Entonces, esto habla también de una manera de poder evaluar, poder diagnosticar qué hacer en esas áreas que constantemente están recibiendo ayuda o necesitan apoyo en base a desastres. Todo este ejemplo que les mostré a ustedes es únicamente el escenario o modelo de inundación. Se puede hacer para terremotos, se puede para incendio forestal y se puede hacer para tsunamis. No es perfecto. Cabe señalar, no es perfecto, pero es importante tener ya este tipo de salvaguarda en base a saber que los huracanes van a constantemente afectar un área, ya sea en nuestro caso, en México, en la Unión Americana, en Sudamérica, donde sea, que todos estamos siendo susceptibles a ese tipo de cambio climático. Hablando de calentamiento global, pues la temperatura en Puerto Rico continúa subiendo constantemente. En mayo 2022 no se ha acabado y ya recibimos una de las temperaturas más altas que se ha registrado, 43 grados centígrados o 100 de Fahrenheit. Habla nuevamente que no porque estamos nosotros en un área costera o estamos en el trópico, es simplemente que estas continúan elevándose, continúan siendo eventos que son cada vez más largos y tienen mayor frecuencia y para los cuales pues tenemos que prepararnos. La foto de trasfondo es una parte en este puerto donde inclusive la infraestructura se había diseñado para pues poder usar la playa. La playa o este malecón hoy en día pues ya no, ya está en el mar, ¿verdad? Muestra de cómo esto cada vez va acercando más y más y este espacio que antes existía alejado del mar pues ya está cada vez más en riesgo de poder ser afectado. Finalmente, debido a estos canes que mencioné, pues en Puerto Rico se perdieron cerca de 144 millones de árboles. Cabe mencionar que la Organización Panamericana de la Salud ha mencionado el aumento de la frecuencia y magnitud de estas olas de calor que estamos recibiendo. El número de personas expuestas a las olas de calor aumentó tanto en Europa como en Estados Unidos en base a los datos que ellos muestran. Del 2000 al 2016, en alrededor de 125 millones de personas afectadas por lo que es este incremento. El verano de 2018 al 2019 se experimentaron olas de calor nunca antes vistas tanto en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, y México. Pues nada, quise ser breve en esta presentación para poder platicar con ustedes. Voy a hacer aquí mi pausa y abrirlo para preguntas o comentarios que ustedes tengan.